Ahí está, ¿qué tal, José Ángel? Hey Frank, ¿cómo estás? Buenas tardes. How are you doing? Hello, I'm doing great. How are you? I'm great too. I'm a little bit nervous because it is the first time that I do something like this live, Well, and it's yes, I it, think it's a it's all right. it's a first for me as well, my friend. All right, hey, your English is outstanding. Congratulations. No, really. Y esto es lo primero que yo creo que podemos decir, Frank, y es que nunca se acaba de aprender un idioma extranjero. No terminas nunca. En realidad no terminamos de aprender nunca nuestro idioma materno, pero es mucho más difícil. Es lo más humilde que podemos hacer. Uno se cree que ha aprendido mucho de matemáticas, de derecho, a cambiar fontanería, pero lo que nunca terminas de aprender de verdad es un idioma extranjero. Así que, mira, de verdad, gracias. Y, por cierto, ya para que todo el mundo lo sepa, me han encantado todos esos ejemplos que pones sobre cómo pronunciar palabras, que uno puede estar 25 años fuera y 25 años pronunciándolas mal. Y por más que las pronuncies mal, el mundo anglosajón no van a cambiar la forma de pronunciarlas. Es decir, por más que nosotros digamos putitón, putitón, los americanos no van a decir putitón, seguirán diciendo porerán. Por lo tanto, lo Eso más es. inteligente es hacerlo como ellos. Y respecto a lo de aprender toda la vida, ¿qué razón tienes? El problema es que nos han hecho ver como que aprender inglés es algo tedioso. Mientras que si te dicen, por ejemplo, vas a estar tocando la guitarra toda la vida, no importa, porque te gusta. Vas a estar viendo Netflix toda la vida, no importa. Pero es que el inglés hay que hacerlo como algo divertido y algo que tú percibas que está siendo más y sobre todo que abre puertas. Y eso es lo que no importa, pues es lo que tú asimilas a que no te importa el seguirlo haciendo, que es la clave para poderlo hablar bien, dominar, que abra puertas y es lo que andamos buscando. Bien, y una pequeña introducción. José Ángel Abad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y con nuestra audiencia. Es corresponsal de Antena 3 Noticias en Estados Unidos. Él vive en Nueva York, pero es prácticamente, que me corrijas si no estoy de lo cierto, pero cubres todo el país desde el 2003. O sea, hace casi 18 años que estás ahí, ¿verdad? Hace ya demasiado quizá, o demasiado poco, o demasiado mucho, pero desde el 2003. Sí, y el objetivo que tenemos es, vamos a hacer charlas de este tipo con gente que está inmersa en la cultura anglosajona y que ha hecho una vida de ello, para motivar a nuestra audiencia, ver sobre todo las ventajas que tiene para nosotros los hispanoparlantes dominar no solo un idioma de 600 millones que hablan 600 millones de personas, que es el español, sino unido al otro superidioma que es el inglés. Entonces, vamos a intentar motivaros no solo de que lo aprendáis, sino que veáis los beneficios reales que tiene, sobre todo de gente que está ahí pues viviendo la vida real en el mundo anglosajón. Entonces, pues nada, José Ángel, muchísimas gracias. Y quería preguntarte pues, algunas cosas primero en tu caso y luego pasaremos a conversar sobre eso, sobre temas más generales relacionados con el inglés. Y la primera es, ¿qué nivel de inglés tenías cuando tú llegaste a Estados Unidos? Oh, cuando llegué a Estados Unidos hablaba un poquito de inglés, pero tengo una anécdota un poquito mejor que creo que encaja con tu pregunta, porque yo antes de ser corresponsal aquí en Estados Unidos fui corresponsal en Londres 4 años. Frank, yo llegué a Londres sin hablar prácticamente inglés. Yo le había jurado a todo el mundo que era bilingüe y me miraron. Pero no, Sí. mi inglés era muy justito y, ¿sabes? Se dio una circunstancia increíble. Tenía que, la noticia más grande de aquella era el juicio a Augusto Pinochet, que había sido un dictador chileno, estaba en juicio en Londres. Tú sabes que en las salas de los juicios no puedes andar preguntándole a nadie qué ha dicho uno o qué ha dicho el otro. Y Tienes yo que pasé pillarlo todo. los peores días de mi vida profesional porque yo estaba en la sala, salía corriendo a entrar en directo y sabía muy bien de lo que habían hablado, pero no sabía si habían hablado a favor o en contra. Pues Era terrible. También es verdad que la otra cosa muy interesante es que cuando tienes que aprender, aprendes. Y por eso yo siempre animo a la gente a que se anime. No hay que esperar no hay que esperar a sentirse completamente cómodo, porque volvemos al principio. Uno no acaba de sentirse completamente nunca, cómodo, seguro, nunca. Entonces efectivamente. hay que ir manejando esa zona de incertidumbre en la que uno vive cuando habla un idioma extranjero.
Efectivamente, además nos han penalizado muchísimo el fallo en especialmente en nuestra cultura, y al final no haces nada por miedo a fallar, pero la realidad, y esto es mucho del mundo anglosajón, que cuantos más fallos cometes, más oportunidades de aprendizaje hay y más de que te corrijan, ¿no? A todos los niveles. Entonces, en un idioma no es diferente y necesitas Así es. hablar, intentar decir algo e intentar forzar a tu cabeza a hacerlo como sea, y si cometes un fallo, pues intentar acordarte la Hay que siguiente vez. seguir, Pero hay si que no seguir. fallas... Hay que seguir. ¿Sabes una cosa, Frank? Que a mí siempre me ha Sí, sorprendido y que lo veo mucho con los españoles y latinoamericanos de todos los países en nuestra cultura latina, y es que cuando nos ponemos a hablar muchas veces inglés, lo primero que decimos es, oh, I'm sorry, my English is not so good. Y siempre nos disculpamos sí, cuando, primero, exige un esfuerzo titánico el tremendo. lanzarse a hacerlo. Eso a veces no ocurre cuando escuchamos a alguien hablando en español. O dice, oh, perdón, mi español. No, no, te hablan con el español que tengan. Y nosotros parece como que nos sentimos incómodos porque nuestro inglés no llega a ser perfecto. No hay que sentirse incómodo. Es un acto de valentía cuando alguien se decide a hablar en un idioma Sí, extranjero. Así que hay que gran lanzarse, consejo. hay que dar ese paso adelante y no hay que andar disculpándose. Uno intenta esforzarse y además es una muestra de respeto hacia los demás, intentar hablarles en el idioma que es común o que procede en cada momento. Además, siempre lo valoran cuando haces ese esfuerzo. Y luego lo gratificante que es el avance que tú tienes en tu segundo, en este caso en el inglés, en nuestro segundo idioma, cuando fuerzas la máquina y estás ahí trabajando duro, es muy Claro. gratificante porque enseguida percibes resultados. Y además, si tú, en el momento que lo empiezas a hacer mejor, la gente te percibe como tu valor, de como lo quieras llamar, te sube mucho, porque enseguida, cuando alguien domina bien un idioma o intenta hacerlo bien o se comunica, pues es algo que da valor instantáneo. A lo mejor tú puedes ser el mejor Absolutamente. ingeniero, igual es hasta el mejor periodista, el mejor corresponsal del mundo, pero una cosa que te da mucho valor es el decir una frase con fluidez o desenvolverse en un idioma. Entonces es muy gratificante, y esa motivación hace que queramos hacerlo, seguir haciéndolo siempre. Pienso que Y es yo te algo... voy a, y yo te voy a contar cuál ha sido un descubrimiento muy importante para mejorar un poquito la compresión. El último ha sido descubrirte a ti, por supuesto. Oh, muchas gracias, muchas Pero gracias. Pero vamos, me dejas aquí impresionado. antes de eso, Porque, Frank, sabes, siempre me ha parecido que hay una regla esencial. Y es que a veces tenemos la sensación de que la gente que habla inglés muy bien lo habla muy rápido. Y mi experiencia en Inglaterra y aquí en Estados Unidos es que la gente que de verdad habla inglés sí, bien lo habla muy despacio. claro, por Lo escucharte a ti habla, mismo. lo habla tremendamente despacio, es como que mastican cada sílaba de cada palabra y cada consonante y cada vocal y cada consonante detrás de cada consonante. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos la sensación que para mostrar que hablamos un inglés muy bueno hay que hablar muy rápido. Y no Y es necesario, efectivamente. si me permites una crítica, a veces estoy en los aviones en España, en Latinoamérica, y de repente nos empiezan a decir que nos abrochemos el cinturón y luego empiezan a explicarlo en inglés, a una velocidad que no hay ningún americano ni inglés en el mundo que lo entienda. Que lo pille. Sí, Porque sí. no se habla tan rápido. Es verdad que se habla a veces lo que llamamos el slang o de forma coloquial, pero una regla que yo he aprendido es que puede que no hables muy bien inglés por definición, porque cuando uno va afuera no lo habla tan bien como los de Lógicamente, y aquí, hay que pero, admitirlo. pero si hablas despacio te van a entender. Y la otra regla, la otra cosa que muchas veces me ha sorprendido es que cuando no estamos seguros sobre una palabra tendemos a pronunciarla bajito, como para que no se Anda, note. pues, Entonces, ¿cómo se nota que doblamos, tienes experiencia doblamos y el eres error. eres muy observador? Porque yo en ese detalle no me había fijado. Y seguro que a partir de ahora Doblamos, me doy cuenta. Es lo doblamos el que error. yo llamo, nosotros con mi hermano llamamos el síndrome del sexto sentido. ¿Sabes la película Sexto Sentido? Que al final de la película te das cuenta que has estado viendo fantasmas todo el rato. Pues algo así pasa con este tipo de trucos. Alguien te dice, oye, ¿te has dado cuenta que cuando alguien tiene problemas con una palabra la dice más bajito?
Y a partir de ahora seguro que me fijaré en eso. Entonces, Y, es el doble de difícil para los demás. Primero, porque no entienden exactamente la pronunciación y segundo, porque además no llegan a escucharte. Mientras que cuando hablamos despacio y alto, puede que no pronunciemos muy bien, pero nos entienden casi siempre. o sea Así que que ahí esas son las tenemos cosas. esos dos consejos. Uno, hablar despacio y dos, que cuando haya alguna palabra que tengamos dificultad, que no la digamos más bajita. Pero eso ha sido total, el segundo ha sido un total descubrimiento que a partir de ahora voy a echar el ojo, ya verás como seguro que tienes razón y es un defecto típico de nosotros los hispanos. Es algo que es típico, ¿no? Que alguien te llama la atención sobre algo y dices que va, y de repente lo empiezas a ver por todas partes. Es buenísimo. Dos consejos, por lo tanto, hablar despacio y además, esto hablar despacio siempre lo decimos en nuestras clases, que es cuestión de hablar despacio, pero siempre unir las palabras como hacen ellos y mantener la entonación que ellos hacen. Porque es verdad, sobre todo los americanos no hablan tan rápido, pero sí que unen las palabras como si fueran una sola frase y aunque la digan despacio, siempre lo dicen unido. En plan, ¿de qué estás hablando? Pues no van a decir what are you talking about, sino what are you talking about. Y puedes hacerlo más despacio, Exactamente. pero suena bien. What are you talking about? Did you get it? It is what it is. Puedes decir it is what it is, pero nadie lo dice así. El americano dirá it is what it is, y aunque lo diga despacio, lo dice unido, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la ventaja además de hablar despacio es que te da tiempo, sobre todo, a procesar lo que dices y a cómo lo dices, que pasa también en nuestro idioma. En el momento que hablas Así es. muy deprisa, empiezas a liarte. Buenísimo, pues esa era una de las preguntas que tus consejos para nuestra audiencia y estos han sido magistrales porque además me los voy a apuntar y te daremos crédito. Los denominaremos los trucos de José Ángel Abad. Buenísimo. Donde José Ángel Abad ha caído, no, no cagan ustedes. Buenísimo. ¿Cómo es al hilo de tu trabajo? ¿Cómo es el día a día de un corresponsal como tú en Estados Unidos? Bueno, si no te gusta madrugar, este no es el país adecuado porque como vamos 6 horas por detrás, por muy pronto que te levantes, siempre vas tarde. Sí. Esa es la primera cosa a tener en cuenta. Y luego, pues hay que estar al tanto de las cosas que pasan, hay que estar un poquito despierto con cosas que nos pueden interesar, hay que moverse rápido y Uh-huh. ahora cada vez trabajamos más, como todo es tan móvil y tan digital, podemos trabajar desde cualquier sitio. Ahora estamos enviando crónicas desde los sitios más insospechados, desde aviones incluso. Y si no, pues venimos a nuestra corresponsalía, a nuestra oficina, cuando podemos, como hoy, un sitio muy bonito. Está Aquí chulísimo estamos además, ¿eh? es un El sitio muy bonito, fondo. estamos aquí justo en el centro de... en el centro, mira, yo creo que te puedo enseñar un poquito, Sí, pero estaría esto, a ver genial. si no me... Mira, esta es nuestra oficina aquí vemos nuestra Oh, corresponsalía, aquí estamos con nuestros colegas también de Associated Press y aquí es donde hacemos muchos directos, muchas conexiones en sí, directo es verdad, porque y siempre puedes ver sales, ahora, estás ahí de no sé fondo, sí. exactamente, no puedo cambiar la pantalla para verte, pero o quizás No, sí está puedo muy cambiar. bien, A se ver, ve espectacular, déjame ¿eh? ver si puedo cambiarte. Ahí vamos. Aquí, Ahí, ahí. mucho mejor. Pues esto Oh, es el World Trade Center que tenemos justo aquí delante. espectacular Ups, la vista, estáis justo al ahí, lado. ahí se acaba. Y, Oh, en fin, esta es nuestra oficina, aquí es donde estamos. Vamos a mirar un poquito de viento. Y te voy a cambiar la cámara ahora mismo para que vuelvas a ver. Pues esta es un wow. poco nuestra rutina. Como sabes, pasamos mucho tiempo también en Washington. Viajamos este último año con el COVID, hemos viajado mucho menos, pero habitualmente viajamos mucho. Y una cosa muy curiosa es que es verdad que este es un país donde se habla inglés y hay que hablar inglés todo el rato, pero cada vez se habla más español y no te voy a decir que puedes resistir en español, pero sí es verdad que cada vez hay más cosas en español. Cuando llamas a la compañía de cable, a cualquier compañía, lo primero que te sale es un Uh-huh. mensaje de si quieres hablar en, if you want to speak in English, press one, si quieres hablar en español, el 2. La tentación es hacerlo siempre en español. Hay que intentar, Es, sobre todo cuando uno llega, hay que intentar lanzarse a resolver las cosas exacto. con el inglés. Pero a veces es verdad que es más difícil, ¿no? Entonces, Mm. uno tiende a refugiarse en el
un poco en el español. Pero es importante, ¿sabes? Con esto de la importancia, recuerdo un día que tuve una confusión terrible. Tú sabes que hay dos aeropuertos que tienen el nombre muy similar. Uno está en Washington, es el aeropuerto escrito es Dulles, Dallas. Ujú. Y hay otro aeropuerto que es el aeropuerto de Dallas, la ciudad en Texas. Están muy Sí, aparte. O sea, hay muchísimos, hay 3 horas de muchísima distancia distancia. entre ellos. Una vez tuvimos un incidente, un susto aéreo muy grande. Y creo que ha sido el único susto aéreo que yo he tenido de verdad, pensando que esto se acaba. Wow. Y entonces, en un momento dado, íbamos a Charlottesville, no conseguimos aterrizar bien y en un Sí. momento dado el capitán nos dijo, bueno, nuestro único recurso, era un avión muy pequeñito, éramos 10 pasajeros, Ujú, el piloto nos dijo, nuestro único recurso es intentar llegar a Dallas. Y ujú. yo, él se refería a Washington, que no estaba muy lejos, estaba como a Y, 20 minutos. claro, y tú pensaste que era el otro. Y yo pensaba que era el otro en Texas. Y yo dije, mira, si tenemos que ir hasta Texas, que está a 3 horas, no llegamos seguro. Así que no tenemos ninguna posibilidad de nada. ¿Sabes? A veces estos errores ocurren, ¿verdad? Entonces, por eso es Que importante. enseguida, espero que te dieras cuenta acto seguido o no No, no tardaste. porque nadie hablaba, todo el mundo se portó, Oh, todas las señoras y todos los hombres que iban allí en aquel avión, que no éramos muchos, se portó muy valientemente, nadie dijo nada, mucha tensión, mucho miedo, pero la verdad es que era, salvo algunos gritos ocasionales, no era momento de hablar nada. Pero son esas cosas que te van surgiendo con el idioma. Y otra cosa muy importante, Frank, sabes, sí, esto lo sabes mejor que yo. Cuando hablamos un idioma extranjero, no es solamente una cuestión de palabras, con el idioma nos vienen las costumbres, las sí, sensibilidades, las tradiciones, las preferencias, las hermandades y a veces las tensiones, ¿verdad? Y todo sí. eso te lo va dando el acostumbrarte a hablar un idioma extranjero. ¿Sabes? Una cosa muy curiosa, hace un par de días cuando tú y yo hablábamos sobre hacer eh, esta conversación, me decías que Sí. estaría bien hablar un poco de la gente hispana, ¿no? Tantísimos hispanos como viven aquí, puertorriqueños, dominicanos, Bueno, mexicanos, todos existen. hay Y 50, fíjate, creo que los últimos datos que yo conozco son 50 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, lo cual supera la población de España. O sea, para exactamente, darnos cuenta de la exact, magnitud, de la fuerza eh, que tiene este idioma. exactamente. Pues una cosa curiosa, yo a veces voy a sitios donde la gente, quien está ahí trabajando son hispanos. Yo les escucho que trabajan, Ujú. que están en español. Entonces a veces quieres hablar con ellos naturalmente en español. Sí, Entonces a veces te responden en inglés. ¿Sabes por qué? Porque con el inglés viene un sentido también pertenencia. de orgullo y de pertenencia, ¿no? Claro. De que has conseguido Ujú. y de que para esta cuestión formal yo puedo hablar en español con mi amigo, pero en esta Ujú. conversación profesional o formal Sí, contigo, con usted, lo hacemos claro, en inglés. ¿Sabes? Y claro. el dominar el idioma te da ese sentido de orgullo que creo que es muy importante. Y por eso es importante De aprender y integración. acostumbrarse de integración, De absolutamente. integración y por eso nosotros insistimos, bueno, yo en mi época en Estados Unidos también llegué que no sabía prácticamente nada. Fíjate, yo llegué a Estados Unidos 10 días antes de, bueno, perdón, un mes antes del 11 de septiembre. O sea, Caray, me pilló allí. caray, Y caray. sí, sí, sí. Y en todo momento me di cuenta que una de las mejores formas de integrarte allí era hablar bien el idioma, pero no solo hablarlo bien, sino, en cierto modo, pronunciarlo como ellos hasta tal punto de intentar pasar desapercibido, ¿no? Igual lo mío era un poco exagerado, pero la verdad es que sí, dominar un idioma es algo que te abre muchísimas puertas a todos los niveles. Y sí, así es, así es. La otra cosa es que una vez que dominas el idioma, y esto es algo que también tenemos que no olvidar, los hispanos y los españoles, es que en realidad lo que es un hándicap, que es tener que aprender el idioma extranjero, luego se convierte en una ventaja porque hablas dos idiomas y aquí la gente habla un idioma. Y Efectivamente. aquí se aprende
español. Es verdad que la gente aprende un poquito español, pero aquí se aprende español como se aprendía inglés antes en En otros países, España. incluido el Sí. nuestro, ¿no? Pues aprendías Ah, 4 palabras y no se iba más allá. Entonces aquí la gente sabe decirte en español cómo te llamas. Yo me llamo Andy y he sí, nacido en Texas, ¿vale? exacto, no es Pero un español natural. no es un español natural. Entonces, en el momento en el que estás haciendo lo que hagas en este país, dominar los 2 idiomas más hablados y dominarlos bien se convierte en realidad en una ventaja. Así que hay que lanzarse. Exacto. Exacto, es lo que siempre tratamos de insistir en la ventaja competitiva y el valor automático que te da un segundo idioma, y especialmente si es de la mano del español, porque no olvidemos que tú igual puedes hablar polaco y casi te viene por obligación el tener otro idioma. Con Eso todos los respetos, y eso que es una población numerosa, pero hay otros idiomas mucho menos numerosos. Pero en el caso del español, que somos 600 millones de hispanohablantes, lo unes a la otra gran comunidad de idioma, que es el inglés, y realmente nosotros uno de los lemas o nuestra misión que tenemos como objetivo es lo que decimos salvar el inglés. Hacemos un guiño ahí como a Greenpeace o a salvar a los niños, Save the Children, y hacemos Save the English Language. Y lo que decimos es que si realmente salvamos el inglés en la comunidad hispana, al final podemos ser, en un medio y largo plazo, la comunidad más influyente del mundo. Porque si consiguiéramos que, aunque es una utopía, ¿no? Pero que los 500 y 2 millones de personas hablasen los dos idiomas de manera bilingüe, ninguna otra comunidad podría competir, porque los anglosajones, como tú bien dices, no tienen la necesidad ni van a aprender español como nosotros. Los chinos quizá tampoco aprendan inglés o inglés y español. Entonces es una gran ventaja y es un poco la motivación que tratamos de hacer para sentir un poco el orgullo también de hablar este idioma, que es y el la otra español, y cosa, sobre todo de la mano del inglés. y seamos honestos, es que es necesario aprender inglés y mejorar nuestro inglés. Y de nuevo, no hay, a todos los niveles, no hay un punto de destino, no hay un día que llegas, que te levantes y digas, ya hablo inglés perfectamente, ya no tengo que aprender más. No, vas a estar toda la vida aprendiendo, no Siempre, te así preocupes. es. Luchando, pero Así es, incluso así que nada. en tu propio idioma a veces dices, ostras, ¿cómo decía esto? Lo tengo en la punta de la lengua. En tu propio idioma a veces tienes esos lapsus. Pues en inglés siempre te va a pasar, mucho más cuando es tu segunda lengua, y al final es una imitación, es como el eslogan americano de fake it until you make it. Es muy real. Cuando tú aprendes algo, Exactamente. realmente fake it, lo falseas hasta que lo haces de una forma natural, pero siempre vas a estar ahí teniendo que estrujarte a la cabeza. Pero lo que tú Hay que decías, si lo pasar. haces algo divertido o lo haces algo que te gusta, no hay problema. Y hay que pasar por todas esas etapas y a veces es incómodo. Siempre vamos a llegar a un restaurante muy ruidoso y vamos a pensar, esta cena va a ser horrible porque hay tanto ruido que no entiendo a nadie a la mesa. Bueno, es así. It comes with the territory. ¿Sabes? It comes with the Estas cosas territory. Mira, es... esa no la conocía, José Ángel, me la apunto también. It comes with the territory. Y además has puesto una palabra para trabajar la R fantástica. Si toda nuestra comunidad está toda la semana repitiendo esta expresión, bueno, esta palabra territory, al final tienes la R resuelta de por vida. Claro, no tienes que repetir territory, pero si lo repites bien, it comes with the territory, lo resolvemos. O sea, tarea para nuestra comunidad, repetir esta expresión, yo me la apunto. Viene con, ¿cómo sería en español? Viene con el oficio, ¿no? Algo así. Esta es buena porque es un poquito, son como gajes del oficio, está incluido en el paquete. Si vas a aprender Exacto, inglés, viene de serie. viene de serie, ¿verdad? Te vas a encontrar con situaciones de esta manera y de aquella manera. Y sí, por muy bien que hables inglés, vas a llegar un día a un bar con la música muy alta y no vas a entender a nadie, no hay por qué sentirse incómodo. Sí. Pues, No, hay que aceptarlo y tener la humildad de decir, no, oye, que es que no es mi primer idioma y sigo aprendiendo. Y al final la clave de tu aprendizaje es que te has dicho ser humilde y decir, todavía tengo que aprender. Porque tenemos esa mala costumbre de, tengo un título de avanzado, ya sé. No, probablemente estés empezando por eso. O sea que el título tendría que venir después, en todo caso. Si tienes que recurrir al título, estás empezando. Mal asunto. Fíjate, tenía aquí apuntado, porque viendo un poco el guión que tenía así preparado, la importancia del inglés en la comunidad hispana ya lo hemos comentado, que tú decías que era como tan importante como el aire que se respira, ¿verdad? Pero el punto 3 tenía la importancia de la pronunciación y fluidez en el inglés de los hispanos. ¿Tú crees? Te lo digo porque nosotros, un poco a contracorriente de lo que suele ser habitual, hemos insistido que la pieza clave de todo el dominó, la que dispara todo, es la pronunciación, el sentido de que
uno de nuestros eslóganes, uno de tantos, es suena bien, comprende mejor. Trabajar en la pronunciación te hace sonar bien, porque decir territory sube tu valor de marca personal automáticamente, pero además te hace comprender bien. Es decir, porque si tú dices, what are you talking about? Es perfecto, pero si tú lo haces como ellos, que dicen, what are you talking about? Cuando ellos dicen, what are you talking about, lo comprendes mejor. Entonces, es nuestra filosofía de que cuanto mejor pronuncias, mejor comprendes. Tú estando allí con las manos en la masa, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Sabes? Dicen que no hay una buena conversación o una buena entrevista si no hay un poquito de disputa. Así que este es el momento en el que vamos a... Vamos. ¿Sabes? Yo esto lo notaba mucho en Inglaterra, donde sí había un canon y o lo hablabas como, o lo hablabas en el trabajo como Sí, ellos hablan en el trabajo, o hablabas en el bar como ellos hablan en el bar, o si no, sonabas raro, sí, como cuando como yo fuera de creo que en lugar. España, como Ah, fuera de lugar. Bien, sí, ¿sabes? Aquí creo que es un poquito diferente. Esto no quiere decir, vamos a aclarar, hay que intentar pronunciar bien, hay que intentar entonar bien, hay que hacerlo cada vez mejor, pero eh, este es un país donde hay gente de todos sitios y a todos los niveles, hasta el nivel más alto, la gente más famosa que tiene origen extranjero, hablan con su acento extranjero y y es está bien cierto que percibido. está bien percibido, es cierto que en algún momento pues, puede pues, tener una cierta penalización de algún tipo, no lo sé, pero Sí, ujú. no es algo importante, no es algo que te vaya a dejar, entre comillas, limitado. Vas a salir adelante, vas a tener tu carrera, vas a estar aquí, la gente te va a entender, te van a invitar a sus casas exactamente igual. No pasa nada por tener un acento. Lo que hay que Sí. hablar, lo que hay que hacer es hablar alto y claro. Alto y Pero claro, y sobre todo cuando hay una palabra que no digamos bien, decirla alta también, ¿verdad? exactamente, y si no, exactamente, o explicar las cosas. Pero la verdad es que el acento es muy difícil dejarlo atrás y creo que no hay que obsesionarse, al menos aquí en Estados Unidos, creo que no hay que obsesionarse con esto. Hay que hacerse entender, hay que disfrutar de la conversación, hay que hacer disfrutar a los demás de nuestra conversación Y olvidarse un poco de ese y tema, ¿no? olvidarse un poquito del acento. Eso no quiere decir que no haya que intentar pronunciar bien. Por supuesto que hay que pronunciar bien, hay que Efectivamente, intentar. bueno, ahí tenemos casos de, por ejemplo, el del actor, el de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que siempre Exactamente. ha mantenido un acento bastante característico, pero es parte Muy de su marca, fuerte. por así decirlo. Muy fuerte, Y, claro que sí. Y por supuesto, luego aquí hay muchos acentos también dentro del país, como sabes. No se habla lo mismo en unas partes que en otras. No hay que. Yo creo que no hay que obsesionarse tanto con esto, pero sí hay que esforzarse por intenta, hacerse comprender. efectivamente, por hacerse, por ir mejora continua, ¿no? Que es lo que dicen los gurús. Y en cuanto a qué puertas abre el inglés al hispano en Estados Unidos, en general. Prácticamente debe Bueno, abrir todas. es que es inevitable. Si no hablas inglés, no vas a formar parte de la comunidad, de la vida social, vas a estar en los márgenes. Eso no quiere decir que el inglés tenga que ser tu idioma primero, no quiere decir que, por supuesto, no puedas hablar español en muchísimas ocasiones. Incluso, como decíamos, el hablar español se convierte, te refuerza porque hablas dos idiomas y créeme, en este país, si hablas los dos, ganas. Cada vez es más necesario, mucho más necesario, pero no puedes prescindir del inglés, no hay que engañarse. Hay que hablar Así inglés, es. hay que hablarlo cada vez más y sigue siendo el idioma, en fin, prioritario. Lo contrario es engañarse. Así es. A mí siempre me chocó pues, en España a lo mejor tú quieres trabajar en según qué comunidades y tienes que necesariamente pasar un examen de la lengua oficial de esa región y si no, ya no tienes acceso a esos trabajos. Y lo curioso es que en Estados Unidos realmente si dominas bien el inglés te abre las puertas de todo. No hay tantas trabas burocráticas, aunque tú seas de fuera, como las que podemos tener nosotros en España siendo miembros del propio país, ¿no? Ciudadanos del propio Muy país. bien. Eso sí que me chocó porque es cuando yo estuve ahí percibí eso. Y ¿cómo ves que aprenden los hispanos inglés, los que están allí, que llegan, que a lo mejor llevan un año, 2 años, 3 años, o van a escuelas públicas o van a academias? ¿O cuál es un poco la metodología que tú has visto que tienen para aprender allí inglés?
Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Es verdad que depende del tipo de persona. Lo más importante para hablar un idioma, como sabes perfectamente, es practicarlo. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que tengas, practicas más o practicas menos. Dependiendo de tu vida familiar, practicas más o practicas menos. Hay mucha gente que, ¿sabes? A veces nuestros mejores recursos a veces se convierten en handicaps. Cuando tienes una pareja o un hijo, que lo hemos visto tantas veces, ¿no? Cuando el papá o la mamá no hablan bien inglés, entonces recurren a los niños, que a lo mejor los niños apenas tienen 7, 10 años o apenas acaban de llegar hace tan solo un par de años al país y Sí, hablan inglés perfectamente. Y entonces el papá recurre al niño para tramitar todos los papeles. qué curioso. Es una gran ventaja tener a alguien que te ayude, pero al final esa ventaja se convierte en desventaja porque Claro, recurres a ella todo el rato. Entonces, es una dependencia. esto ocurre también con las parejas. Si tienes una pareja eh, eh, extranjera, te ayuda a hablar el idioma. Lo que ocurre también es que esa pareja extranjera se acostumbra a corregir tus errores y deja de corregirte, y entonces tú sigues con los errores toda la vida y tenéis un híbrido en casa que no es inglés y no es español, pero funciona muy bien. Bueno, hay que, de nuevo, es que no hay un día que digas, se ha acabado, ya lo tengo, ya está. No, hay que seguir todos los días. Eso es un poco y es con la frase que has entrado y me parece muy bien porque es también lo que nosotros defendemos. Es que hay que acostumbrarse a que te guste y a estar motivado con el aprendizaje porque es para siempre. Es como un pianista, un guitarrista o cualquier instrumentista que al Ujú. final tiene que estar haciendo sus prácticas y porque si no sea anquilosa. La buena noticia es que, claro, cuando tú ves los beneficios y ves las puertas que te abre, lo divertido y gratificante que es, pues no te va a importar el seguir aprendiendo y seguir dándole. Tú en Estados Unidos, a día de hoy, como has comentado, sigues muy observador para intentar aprender, para intentar mejorar. Imagino que leerás novelas en inglés, que lógicamente estás envuelto en toda la marabunta de la vida diaria en inglés, pero además estás ahí, como decimos, observador para seguir aprendiendo. Claro, con el idioma te acostumbras prefieres ver las series originales en inglés, pero también Claro. prefieres verlas, es algo, ¿sabes? Aunque a veces te acostumbras a verlas con subtítulos. Pues no pasa nada, ¿sabes? Porque a veces siempre va a haber alguna cosa que no Claro, que entiendas. se Lo escape. puedes leer e incluso aprendes más porque te fijas en pequeños detalles. Entonces, hablar un idioma extranjero siempre es un proceso de aprendizaje. En realidad debería serlo hablar también nuestra propia lengua. Lo que pasa es que tenemos nuestra zona de confort con las palabras que dominamos y entonces ahí nos quedamos, ¿no? Y funcionamos con eso, ¿no? Pero siempre es un proceso de aprendizaje, es bonito, te acostumbras a ello. Siempre va a ser más complicado. Yo leo mucho más despacio en inglés que en español. Leo perfectamente en inglés. Sí. Aquí tengo a mis... está rodeado siempre de extranjeros, muchos, es que estoy aquí ahora viendo mi amigo Nico Malones, que es un fantástico productor de televisión griego-americano, lleva aquí toda la vida también. Hola, hola, ¿cómo This is estás? my Hola, ¿qué friend tal? Fran. The famous Fran, you mean? Oh, Eh, go You've been figure, teaching go me. I figure. cannot hear you. Porque les he enseñado, les he mostrado tu Instagram y se han quedado maravillados Menudo de ti. embajador. You've been teaching me how to speak correct English, Well, correct pronunciation. man, Gracias. you want me to teach you? Your English is outstanding. Thank you so much. Ok, Hasta Pues, luego. hasta luego. See you later. Qué majo. muy bien. Bueno, Pues, pues esta es José Ángel, nuestra. Me alegro mucho de estar hoy contigo, Fran. Enhorabuena de nuevo por los consejos que das, que también me ayudan a mí, como a todo el mundo, muchísimo. Y a toda la gente que nos está viendo, solo decirles que ánimo con el inglés, que hay que ser valiente, hay que lanzarse, hay que decir si puedo, si se puede hablar inglés. Y el esfuerzo merece la pena, es muy gratificante. Con el inglés viene otro país, viene otra cultura, otras tradiciones, otra forma de ver las cosas, otras expresiones, como nos salieron ahora, que a veces nos hace gracia cuando vemos a gente mezclar el Spanglish, ¿no? En español e inglés. Eso lo hacen por una razón, porque hay cosas que se dicen mejor en inglés y cosas que se dicen mejor en español, y cuando puedes decir las dos, las usas. Así que ánimo a todo el mundo y te seguiremos por Instagram. fantástico cierre. José Ángel, nada que añadir. Muchísimas gracias y enhorabuena por el ejemplo que nos das de una persona que lleva ya más de 15 años en Estados Unidos y sabe lo que dice. Thank you so much. Y me quedo con la expresión, it comes with the territory.
Viene con el Thank you. oficio. Thank you you very so much. much. See you later. Thanks. Bye-bye. Thanks for having me. Bye bye. Take care.